9 abogados nicaragüenses serán reconocidos en España con el premio Valors del Consejo de los Ilustres Colegios de la Abogacía de Cataluña. Ellos son María Oviedo, Ana Margarita Vigil, Mónica López Baltodano, Vilma Núñez de Escorcia, Roger Reyes, Álvaro Leiva, Gonzalo Carrión, Uriel Pineda y Jonarqui Martínez, reconocidos por su defensa de los derechos humanos de los nicaragüenses después de la crisis sociopolítica de 2018. Carlos Fernando Chamorro conversó con 2 de ellos desde su exilio, Jonarqui Martínez, quien fungió como defensora legal de presos políticos en Nicaragua, y Gonzalo Carrión, exmiembro del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y fundador del colectivo Nicaragua Nunca Más, basado en Costa Rica. Veamos la entrevista. Jonarqui, Gonzalo, gracias por conversar con la audiencia de esta semana a propósito de este reconocimiento internacional al valor que el Colegio de Abogacía de Cataluña le otorga a ustedes dos y a otros 7 abogados y defensores de derechos humanos nicaragüenses, expresos políticos, desterrados o en condición de casa por cárcel. ¿Qué significa este reconocimiento para ustedes que desde hace varios años se encuentran en el exilio y también desnacionalizados? La verdad es que era algo inesperado, sin embargo, pues significa la resistencia que tenemos aún los defensores de derechos humanos y pues a Dios gracias el reconocimiento de estas instituciones y el seguimiento que nos han dado a través pues de los años. Acordate que desde el 2018 estamos tratando de documentar y de denunciar lo que pasa en Nicaragua. Fue una sorpresa, sin embargo, pues esto es gracias al reconocimiento también y a la participación de cada uno de los usuarios que confían a diario en nosotros, en esas denuncias y en documentar, en denunciar al régimen Ortega Murillo. Yo creo que yo lo vinculo como que es una expresión de solidaridad del Colegio de Abogados y Abogadas de Cataluña, de solidaridad y de vínculo estrecho con lo que pasa en Nicaragua. Es decir, ese reconocimiento no lo concibo sin exactamente ese vínculo con la realidad de Nicaragua, en la cual personalmente tengo más de 30 años en la defensa de los derechos humanos, lo cual ha sido, digamos, el contexto muy difícil en los últimos 6 años. Pues para mí es eso, y lo recibo con humildad y con el compromiso de reafirmar el activismo independientemente de lo que nos ha estado haciendo la dictadura de Ortega Murillo, particularmente en contra del pueblo nicaragüense. Jonarqui, durante varios años defendiste a presos políticos perseguidos en Nicaragua como abogada de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, también como abogada independiente, asumiendo muchísimos riesgos contra tu persona y tu familia. ¿Hubo algún caso judicial específico o alguna acción del gobierno que te obligó a exiliarte? Hubieron muchas causas, pero la última fue pues que ya era imposible ejercer en cuanto a la defensa. No podía estar porque era un riesgo a mi libertad y era un riesgo hacia mi vida. Pues lamentablemente creo que todos los abogados que fuimos, que nos quitaron la licencia y que pues, pasamos por muchas cosas, valoramos ciertamente la seguridad de nosotros antes de tomar una decisión. Gonzalo, vos trabajaste muchos años en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, en el CENID, liderado por la doctora Vilma Núñez de Escorcia. El régimen te criminalizó después de la masacre contra la familia del barrio Carlos Marx en 2018. ¿Qué ocurrió en ese caso? ¿Por qué te involucran y te acusan? ¿Y qué ha pasado 6 años después? Fíjate, Carlos Fernando, que la masacre contra la familia de Carlos Mar, donde asesinaron a 6 miembros de prácticamente 3 generaciones, abuelos de 2 niños y los padres de los niños, 6 personas, incluyendo prácticamente 2 bebés. Yo, con un equipo de colegas, me aproximé a la zona del incendio, incluso en el contexto de riesgo, porque operaban en la zona paramilitares con la protección de la Policía Nacional, y llegué
para las condiciones que tenía esa masacre, independientemente de los riesgos, llegamos con el equipo varias horas después. No obstante, encontramos una cantidad significativa de pobladores y colegas tuyos que estaban todavía documentando lo que ahí sucedió. Es decir, llegué horas después. No obstante, de esa tarde para mí, pero por las condiciones no había otra manera. 6 meses después, el jefe del Chipote, el comisionado general Luis Pérez Oliva, presenta como caso esclarecido, 6 meses después, presenta como caso esclarecido la masacre de Carlamar. Involucra a unos jóvenes que ellos denominaron delincuentes del M-19 de abril y que después de ese asesinato, dice en literal, el sujeto, Gonzalo Carrión, se presentó a lo inmediato brindando declaraciones para desvirtuar los hechos y en consecuencia me imputan participación en grado de encubrimiento. Y entonces, obviamente, fuera de todo lo sucedido, porque ese es uno de los crímenes mejor documentados por el periodismo y por las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales. Entonces, eh, por cierto, un crimen de lesa humanidad de los que en el momento mismo fue repudiado a nivel internacional. Entonces, nuestra llegada en el equipo hace que 6 meses y después de que bajo presión cambian la versión de familiares de sobrevivientes de ese crimen, es que me involucran. Y eso obligó que el mismo día me resguardara durante 10 días en Managua y saliera 28 de diciembre hacia Honduras y el 30 de diciembre está llegando a San José, Costa Rica. En este momento, ¿hay algún espacio para abogados defensores en Nicaragua? ¿Cuál es la situación de los más de 120 presos políticos para poder ser representados ante esa maquinaria, digamos, de condenas que existe en el país? La verdad es que la situación de los abogados defensores no es una situación fácil. No hay condiciones, no hay seguridad, no hay eh, ningún tipo de prerrogativa que nos indique que se respetan los derechos de los abogados, se les cercena su derecho laboral. Lamentablemente, los presos políticos son los que han estado dentro del término de las consecuencias, los que sufren las represalias eh, indirectas del régimen. Acordate que al actuar en contra de nosotros, los abogados defensores o de los abogados que están defendiendo a cada uno de los encarcelados y son expulsados o son perseguidos o son amenazados, los reos quedan en indefensión. ¿Por qué? Porque tienen que ser representados por abogados del Estado, en este caso por la Defensoría. Recordemos el caso del sacerdote se le fue impuesto un abogado y este más bien estaba elogiando la administración de justicia. Entonces, lamentablemente ahora mismo no hay condiciones de seguridad. Sí existen defensores que de una manera valiente y con casi en la clandestinidad se encuentran tratando de colaborar y de ayudar de una u otra manera, porque obviamente no, quizás no estamos como antes, pero sí siempre se les está dando seguimiento, se está tratando de ayudar a las familias, asesorando a las familias. La situación ha cambiado, es muy difícil, pero en la tarea de nosotros es estar con ellos hasta que sean encarcelados. Veamos la otra cara de la moneda sobre este sistema de injusticia que hay en Nicaragua. ¿Cómo valoran ustedes la labor que han desarrollado jueces y fiscales del régimen que acusan y condenan a los perseguidos políticos? ¿Pueden, Gonzalo, alegar alguna suerte de atenuante en el cumplimiento de órdenes? Absolutamente no, o sea, lo pueden hacer porque todo lo hacen ellos, pero no hay justificación lógica, jurídica, incluso ni la razón política solo demostraría cómo se han sometido a la voluntad del poder central de la familia Ortega Murillo, porque el poder judicial, las autoridades del poder judicial, desde la máxima magistratura, de Corte Suprema, magistrados de apelaciones, jueces de todos los niveles,
se rindieron frente a la voluntad del poder central de la familia Ortega Murillo y contribuyeron a la ruina de ese poder judicial. De hecho, ya venía desde 2007 esa concentración y esa subordinación hasta que lograron doblegar absolutamente toda expresión de independencia. Entonces, todos y cada uno de los jueces que no han puesto en alto esos principios de impartir justicia sobre la base de eso, del que es el derecho, rectitud, aplicar la ley en los casos concretos sin más, digamos, influencia que lo que determina el orden constitucional y la legalidad. Y no obstante eso, hay que reivindicar conducta de jueces, juezas que tratando de separarse de esa subordinación absoluta violatoria de los derechos humanos en el país, les han pasado también la cuenta y no son pocos los jueces que han salido del país precisamente por tratar de distanciarse, de tal manera que el Poder Judicial está completamente en ruina, como todos los poderes del Estado, pero hay un patrón ahora, poca posibilidad de defensa material por las condiciones de cómo se empeoró en los últimos años, al extremo de que no solo se hacen audiencias en el anonimato, ya no son audiencias orales y públicas, sino que las hacen en las unidades donde están privadas de libertad las personas presas políticas. ¿Se puede seguir ejerciendo alguna clase de defensa legal y de derechos humanos desde el exilio? Yonarqui, ¿puede ejercer tu profesión como abogada en el exilio? Perfectamente podemos seguir. Pues, en mi caso, yo sigo dándole seguimientos o sea, a mis usuarios. Como te digo, es un trabajo en equipo. La verdad es que es es menester mencionar que existen personas valientes todavía, que existen ciudadanos comprometidos con la causa y esto pues nos ha ayudado a que nos retroalimenten de información. Nosotros podemos realizar escritos y luego pues los diferentes personas pues interponerlo, pero la verdad es que no es fácil, pero sí, pues se mantiene la documentación, no la podemos dejar, el seguimiento. Recordemos de que existen presos políticos que ahora ya están condenados, no hay ningún proceso al estar condenados, solo están en el juzgado de ejecución, pero sí se les da seguimiento. Por ejemplo, al caso de don Eliseo Jesús Castro Altodano, que se encuentra en el Lenín Fonseca todavía, después de que le dio un derrame cerebral. Entonces, lo que nosotros como abogados hacemos es estarle dando seguimiento y haciendo peticiones. La semana pasada el colectivo de defensores de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, que vos sos uno de sus fundadores, cumplió 5 años de laborar desde Costa Rica. ¿Qué desafío tiene hoy ese colectivo? Seguir documentando, mejorando la documentación y el registro para fortalecer también el acompañamiento a víctimas que están en Nicaragua, incluyendo personas presas políticas, familiares que a pesar del estado de terror siguen denunciando en medio del anonimato, pero siguen denunciando. Entonces, fortalecer ese proceso de acompañamiento incluso con mira a, a que la víctima, que es la central, que decida ejercer acciones más allá de lo que ya en Nicaragua no se puede hacer, nosotros este, fortalecer esa parte de documentar en simultáneo con el proceso de denuncia, de toda nuestra labor de incidencia a nivel internacional. Nosotros estamos haciendo siempre acciones ante la Comisión Interamericana, haciendo uso de los mecanismos regionales, interamericanos y los mecanismos universales. A pesar de esa arremetida que se ha agravado en estos últimos años, con destierros y todo, y despojos de nacionalidad y confiscaciones, el colectivo reafirma en estos 5 años que vamos a continuar acompañando a la víctima en su dolor, sino que también haciendo algo para que no se olvide las historias. Tenemos más de 1.200 historias documentadas, 180 de ellas son de víctimas de tortura. Y entonces, en ese sentido, con la decisión de la víctima, la oportunidad que tengamos, acompañarles para también acciones internacionales, sea por acciones contra el Estado, por violaciones de los derechos humanos,
o acciones eventuales que se posibilite en algún país para acciones penales y que los perpetradores de los crímenes de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos no sigan en la impunidad. Que este premio se otorga a 9 abogados y defensores de derechos humanos. ¿Quién asistirá a Barcelona a la recepción de este premio? Pues hasta el momento podré decirte que yo voy a asistir a la ceremonia. No sé si otro de mis colegas lo hará. Hasta te puedo decir que todos quisiéramos estar ahí, pero no a todos es posible. Eh, pues la verdad es que hay que seguir denunciando y esto, pues como lo decía Gonzalo, es una prueba más de la solidaridad que tienen los colegas abogados en todas las partes del mundo. Pues, y se les agradece este gesto que han tenido con nosotros.